Número 10. El camino en el fondo del mar. Frente a la costa de Croacia, en los días previos al verano de 2023, los arqueólogos anunciaron el impactante descubrimiento de un camino en el fondo del mar. Los investigadores descubrieron los vestigios desmoronados de un camino que se construyó hace 7000 años y está sumergido bajo más o menos 3.7 metros, 12 pies de agua. Se cree que la carretera pudo haber sido utilizada para unir un antiguo asentamiento de la cultura Bar con la isla de Córcula. Lo importante recordar es que hace 7000 años no había tanta agua aquí. La isla de Córcula estaba conectada al continente por un puente terrestre, sobre el cual parece que los antiguos construyeron un camino pavimentado. El sitio donde se encontró el camino se llama Soline, identificado por primera vez en 2021. El arqueólogo Mate Parica, de la Universidad de Zadar, estaba analizando imágenes de satélite alrededor de Córcula cuando vio lo que parecía ser una isla artificial sumergida. Él y su colega se sumergieron 4.8 metros, 16 pies en el mar Adriático para investigar, y allí encontraron muros de piedra y otras ruinas de la ciudad antigua. El asentamiento en sí fue construido sobre un terreno artificial. La isla artificial se construyó apilando rocas y amontonando tierra, y estaba conectada a la costa por una estrecha franja de tierra. Pero con el aumento del nivel del mar cada vez más rápido, la gente tuvo que abandonar su asentamiento a medida que el mar lo tragaba gradualmente. En la mayoría de los casos, un lugar como este habría sido destruido por olas gigantes, pero debido a que este tramo particular de la costa tiene protección natural, no ha habido olas que erosionen las ruinas. Todavía están en mal estado, pero no tanto como cabría esperar. La vía tiene unos 4 metros, 13 pies de ancho, y está hecha de losas de piedra apiladas. Fue sorprendentemente avanzado por haber sido construido en el 4900 a.C. Los Bars neolíticos construyeron el camino para moverse entre sus asentamientos, su isla artificial y la isla de Córcula. Además de las ruinas de estructuras primitivas y el camino ancho, los arqueólogos también encontraron fragmentos de hachas de piedra y hojas afiladas. Incluso usando nada más que herramientas de piedra, los Bars pudieron sacar islas del mar y moldear sus propias avenidas. Pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video. Suscríbete para unirte a la familia de Lo Puedes Creer. Número 9. El USS Bonhomme Richard. El USS Bonhomme Richard fue un buque de guerra que luchó en la Marina Continental. Fue construido originalmente en Francia como buque mercante para la Compañía Francesa de las Indias Orientales en 1765. Luego, en 1779, el rey Luis XVI de Francia entregó el barco al capitán naval estadounidense John Paul Jones como parte de un préstamo. El barco se transformó en un buque de guerra y luego se puso en servicio para apoyar a la Marina estadounidense, pero no duró mucho. El 23 de septiembre de 1779, el USS Bonhomme Richard participó en la batalla de Flamanville Head. La batalla se libró entre la costa de Inglaterra entre tripulaciones estadounidenses y británicas. La victoria parecía inevitable cuando los barcos británicos casi volaron en pedazos el Bonhomme Richard. Cuando el capitán británico le ordenó a John Paul Jones que se rindiera, respondió: "Todavía no he comenzado a luchar". Jones hizo un valiente esfuerzo por la victoria, pero al final fue derrotado de todos modos. Tuvo que rendirse y en ese momento el Bonhomme Richard estaba goteando mucho y en llamas. Lo último que quieres es que tu barco esté en llamas. Se hundió apenas unas horas después de la derrota. El lugar de descanso final del Bonhomme Richard ha sido fuente de controversia durante años. Ha habido muchos intentos fallidos de encontrar los restos. Se cree que está a unos 55 metros, 180 pies de profundidad frente a Flamboyant Head, pero la gran cantidad de naufragios aquí a lo largo de los siglos ha complicado las búsquedas. Se identificó un naufragio en 1974 y en 2001 las pruebas mostraron que muy bien podría ser el Bonhomme Richard. La Marina de los Estados Unidos intentó recuperar la embarcación y sus artefactos, pero fracasó. En 2012, la Marina francesa localizó un naufragio que pensaron que podría ser el barco, pero estaba enterrado tan profundo bajo el lecho marino que resultó ser una pesadilla. En 2018, una empresa del Reino Unido afirmó haber descubierto el Bonhomme Richard en aguas poco profundas frente a la costa de Filey, y mientras ponen en juego su reputación por el hallazgo, otros dicen que no es el lugar correcto. Docenas de personas ahora afirman haber encontrado el Bonhomme Richard, pero nadie ha ofrecido pruebas legítimas. El templo en el mar. Los arqueólogos han encontrado restos de 2 altares de un antiguo templo nabateo, asentado en el lecho marino de Pozzuoli en Italia. Se cree que el templo sumergido alguna vez fue el corazón de un puerto comercial llamado Puteoli. El puerto se estableció en el sur de Italia como centro de intercambio comercial. Llegaban productos de todo el Mediterráneo, especialmente especies de las tierras de Jordania que hace 2000 años formaban parte del reino nabateo. Los gobernantes de Petra eran tremendamente ricos gracias al comercio con Roma y los aliados del imperio. Eran una parte tan importante de la vida romana que incluso a cientos de kilómetros de su hogar, los nabateos tenían sus propios templos en las ciudades romanas para que sus comerciantes, dignatarios y viajeros pudieran sentirse cómodos. Los altares descubiertos en el puerto alguna vez ocuparon un lugar destacado dentro de un gran templo. Las paredes de ese templo se han ido y los cimientos sin duda están enterrados en algún lugar bajo el sedimento del mar. El templo fue construido durante la primera parte del siglo I, en los primeros días del Imperio Romano, después de que dejara de ser una democracia y se convirtiera en una dictadura. En la base de uno de los altares hay una inscripción que dice:
Dusaris Sacrum. Se traduce como sagrado a Dusares. Esto estaba relacionado con la deidad rey de la región nabatea, Dushara. También se encontró uno de los altares con nichos que alguna vez se usaron para sostener efigies y piedras sagradas. En cuanto a por qué el templo está bajo el agua, tiene que ver con la geografía del área. Puteoli todavía existe hoy, solo que ahora se llama Puzzoli, y se parece a cualquier otra ciudad moderna en Italia. Solo partes de la ciudad están sumergidas debido a la actividad volcánica que subió y bajó la tierra a lo largo de los siglos. La mayoría de los puertos sufrieron el cambio, y todo lo que estaba demasiado cerca de la costa, como el templo nabateo, se perdió. Número 7. El cementerio hundido. Arqueólogos en Florida descubrieron un hospital de cuarentena y un cementerio sumergido cerca de Golden Key. Solo se identificó de inmediato una sola lápida, pero parece haber docenas más. Los registros históricos muestran que el hospital probablemente se usó para tratar a quienes padecían fiebre amarilla. El cementerio alberga los cuerpos de las víctimas de enfermedades y otras personas que murieron en circunstancias extremadamente desafortunadas. Los soldados probablemente fueron enterrados aquí, los prisioneros y los que se vieron obligados a trabajar en Fort Jefferson. Fort Jefferson es una fortaleza militar, ahora abandonada y un poco espeluznante, escondida en el Parque Nacional Dry Tortugas. Dry Tortugas es uno de los lugares más hermosos de los Estados Unidos de América. Está a 112.6 kilómetros, 70 millas de Key West. Es un hermoso paraíso tropical que abarca un grupo de pequeñas islas, pero debido al clima volátil aquí, las tormentas y el cambio climático, muchas de las islas se han sumergido recientemente. Tomemos como ejemplo la isla donde está el hospital. Josh Marano, profesor de la Universidad de Miami, estaba buceando cuando se encontró con un artefacto. Era una tubería que sobresalía de la arena. Josh y algunos colegas encontraron unas tuberías en el área y pronto se dieron cuenta de que estaban buceando sobre los restos de un hospital que ni siquiera era tan antiguo. En el siglo XIX, fue hace solo 200 años. Encontraron la lápida de un tal John Greer, fallecido en 1861. Es sorprendente que un área de hospital militar tan densamente poblada pudiera sumergirse y luego perderse. Fort Jefferson tenía un gran personal y también tenían un problema grave de fiebre amarilla. Lo mismo hizo el resto de América para el caso. Los siglos XVIII y XIX fueron miserables, con la fiebre amarilla devastando ciudades y matando a decenas de miles. Una de las cosas más populares para hacer era enviar a los enfermos a hospitales de cuarentena. En Fort Jefferson construyeron estos hospitales en islas cercanas. Los pacientes enfermos fueron trasladados al lugar de cuarentena, salvando así muchas más vidas, pero en algún momento, quizás mucho después de que el hospital dejara de funcionar, se hundió bajo el agua. Número 6. Noruega medieval. Se ha hecho un descubrimiento increíblemente raro en las aguas de Noruega. En el fondo de Mjøsa, el lago más grande del país, se encontró un antiguo naufragio congelado en el tiempo. La embarcación se encuentra en casi perfectas condiciones a pesar de haber estado en el fondo del lago entre 700 y 200 años. No está exactamente claro qué edad tiene, y algunos suponen que se hundió en el siglo XIII. Los investigadores encontraron los restos mientras mapeaban el lecho del lago utilizando la última tecnología de sonar. Crearon una imagen de alta resolución de los 363 kilómetros cuadrados, 140 millas cuadradas de tierra en el fondo del lago, y allí, claro como el día, había un barco. Esta fue una operación importante realizada en la parte con el Establecimiento de Investigación de Defensa de Noruega. Se necesitaron 2 años para inspeccionar el lago, y todo se debió a los depósitos de municiones que se encontraron arrojados al agua. Unas 100.000 personas dependen del lago para obtener agua potable. El objetivo de la misión era ver si las municiones abandonadas representaban un riesgo para la salud. El naufragio solo fue una ventaja. Los restos se encuentran a una profundidad de más o menos 411 metros, 1.350 pies. Tiene 10 metros, 33 pies de largo, y debido a que está en un lago y no en el océano, aún no ha sido destruido por la actividad de las olas. El intenso frío de las profundidades también ayudó a mantener intacta la nave. Fue construido utilizando la técnica tradicional nórdica que ha sido popular desde la época de los vikingos, con tablones de madera superpuestos para hacer que la embarcación sea más liviana. Se llama construcción de clinker, pero ¿cómo llegó el barco al fondo del lago? Lo más probable es que se hundiera con mal tiempo. Durante la época de los vikingos, el lago estaba lleno de barcos que transportaban mercancías de un pueblo junto al lago a otro pueblo. El lago Mjøsa es realmente muy grande, hogar de docenas de pueblos modernos. Vio mucho tráfico a lo largo de la Edad Media. Encontrar un naufragio no fue una gran sorpresa. Número 5. Las guerras púnicas. En el año 241 a.C., la República Romana había iniciado su ascensión. Los romanos estaban muy lejos de formar un imperio, pero la república era fuerte y cada vez más fuerte. Al otro lado del mar Mediterráneo frente a Italia, el poderoso imperio cartaginés estaba en declive. Los romanos eran una amenaza directa, y los cartagineses serían una gran espina clavada en el costado de la república si alguna vez lograban unir sus cosas. Entonces, la única respuesta era la guerra. Roma y Cartago lucharon por el dominio del Mediterráneo en lo que llamamos las guerras púnicas. La guerra entre estas dos fuerzas de la naturaleza duró del 264 al 146 a.C.
Esta fue potencialmente la serie de guerras más grande e importante de la antigüedad. Las cosas llegaron a su fin para Cartago, para los descendientes de los fenicios, al final de la Tercera Guerra Púnica, cuando su gran ciudad fue destruida por los romanos y Cartago desapareció del escenario mundial. Los arqueólogos han descubierto ahora los restos de uno de los barcos de guerra que combatieron en la Primera Guerra Púnica. El naufragio fue descubierto cerca de la isla de Levanzo, frente a la costa de Sicilia, según documentos históricos de Roma. Aquí fue donde tuvo lugar una gran batalla que decidió la guerra. Fue una derrota aplastante para los cartagineses, ya que Roma hizo un trabajo rápido con sus barcos. En el verano de 2010, Jeffrey Royal, de la Fundación Náutica RPM en Florida, descubrió el ariete de bronce de un buque de guerra. Este era un ariete enorme y poderoso que se colocaba en la proa de un barco y se usaba como herramienta para golpear a otros barcos. Era como jugar a los carros coches con los barcos. Piensa en el tipo de ariete que se utiliza para derribar los muros de los castillos, pero en un barco. No queda absolutamente nada del buque de guerra excepto el carnero, dado que el resto del barco estaba hecho de madera y se hundió hace casi 2300 años. Todo está podrido. Tal vez en el resto del barco este es un descubrimiento increíble. Jeffrey dice que nunca se ha encontrado un barco de guerra antiguo, por lo que incluso un carnero es un gran problema. Quizás te preguntes si el carnero perteneció a un barco romano o cartaginés. La respuesta es que los investigadores aún no han encontrado ninguna inscripción, por lo que es demasiado pronto para decidir definitivamente de quién era el barco al que se adjuntó este carnero, pero se están inclinando hacia Cartago. Roma tenía una flota permanente antes de la guerra y era muy particular con su decoración. Los pescadores encontraron un carnero diferente hace unos años, decorado hermosamente y completo con inscripciones en latín. Eso era romano. Este carnero todavía tiene marcas de dedos de cuando se hizo el yeso. Los cartaginenses eran conocidos por lanzar sus barcos a la flota, sin ninguna decoración. Además, dado que hubo más barcos cartaginenses destruidos en total, los expertos creen que lo más probable es que el carnero perteneciera al enemigo de Roma. Número 4. Vivir bajo el agua. En 2023, Joseph Dituri, ex oficial naval y actual profesor asociado de la Universidad de Carolina del Sur, hizo un plan inusual. Decidió que viviría bajo el agua durante 100 días para romper un récord mundial y convertirse en un superhumano. 30 días después de su experimento, descubrió una especie de animal completamente nueva. Según lo que Joseph le dijo a The Independent a través de un chat de video, descubrió un organismo unicelular que es completamente nuevo para la ciencia. El espécimen fue empacado y enviado a la superficie, donde será examinado por microbiólogos para confirmar si se trata de una forma de vida totalmente nueva. En cuanto a Joseph y su experimento marino, eso es un poco más inusual. Joseph cree que al vivir bajo el agua durante un periodo prolongado, se volverá más saludable. Es su hipótesis que el aumento de la presión conducirá a mejoras en la salud. Joseph se mudó a Jules Undersea Lodge, en el fondo de una laguna de 9 metros, 30 pies de profundidad en Cayo Largo. Se sumergió el 1 de marzo y el 15 de mayo todavía vivía bajo el agua. La gente está empezando a llamarlo Dr. Deep Sea. Come una comida de huevos y salmón todos los días en un microondas, hace ejercicio con bandas de resistencia y parece estar perfectamente feliz viviendo en el fondo del mar. Incluso después de romper el récord de mayor duración bajo el agua, todavía se niega a regresar a la superficie. ¿Alguna vez vivirás bajo el agua? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 3. El agujero azul profundo. El segundo agujero azul más profundo del mundo ha sido encontrado frente a las costas de México. Se identificó una gigantesca caverna submarina en la bahía de Chetumal y se midió en 274 metros, 900 pies de profundidad. El agujero azul tiene un tamaño asombrosamente grande y abarca un área de aproximadamente 13.657 metros cuadrados, 147.000 pies cuadrados. El único agujero azul que conocemos más profundo que este es el agujero del dragón en el mar de China Meridional. Se encontró en 2016 y se cree que tiene más de 299 metros, 980 pies de profundidad. Ambos hoyos son impresionantes y definitivamente no es el tipo de lugar en el que te gustaría que te dejaran. Un agujero azul es exactamente lo que parece, un agujero azul en el océano. Técnicamente los agujeros azules son cuevas verticales submarinas que se encuentran principalmente en las regiones costeras y que son como pozos de agua en el infierno. El recién descubierto en Chetumal se llama Taam-Ha, que en maya significa aguas profundas. El agujero probablemente se formó durante la edad de hielo, cuando las inundaciones erosionaron la roca caliza cerca de la costa y crearon un vacío. Así es como se hicieron la mayoría de los agujeros azules, aunque no se han estudiado muchos. Bucear directamente hacia abajo 274 metros, 899 pies, en la oscuridad total es un deseo de muerte. Casi no hay oxígeno en el fondo. No hay luz solar una vez que pasa cierto punto y hay peligros desconocidos. Los agujeros azules contienen una mirada de vida que está adaptada a vivir en un entorno privado de oxígeno y sin sol. Los científicos creen que los agujeros azules podrían ser instantáneas de cómo era la vida hace miles de años. Este podría potencialmente estar lleno de especies únicas que se han extinguido en cualquier otro lugar del planeta. Número 2. Volcán Van Cake.
Los científicos han descubierto un volcán submarino bastante inusual. No parece ser particularmente peligroso, pero parece un pastel band. Los científicos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica identificaron la formación sin nombre frente a la costa de California. Un velero que era totalmente autónomo y no tenía tripulación, navegaba y cartografiaba el Océano Pacífico Norte. Fue entonces cuando encontró el misterioso volcán que se eleva a 975 metros, 3.200 pies, desde el fondo del océano. Es un poco pequeño para llamarlo montaña, pero es un volcán inactivo. Los oceanógrafos dicen que es probable que el volcán se haya extinguido hace mucho tiempo. Aparte del cráter obvio en la parte superior, la formación no se parece mucho a un volcán. La directora del programa, Aurora Elmore, dice que la mayoría de los montes submarinos tienen laderas inclinadas como el monte Fuji, pero este tiene la forma exacta de un pastel band, algo que normalmente no se ve en los volcanes submarinos. Número 1. La ciudad perdida de Canopus. La mención más antigua de la ciudad egipcia de Canopus se encuentra en un poema escrito por Solón en la primera parte del siglo VI a.C. Se decía que la ciudad era un lugar donde una víbora mordió a un desafortunado marinero en la arena y lo mató. El nombre del marinero era Canopus, de quien supuestamente se nombró la ciudad. La ciudad estaba al borde del mar Mediterráneo junto a la ciudad hermana Tonis Heracleion. Era un lugar hermoso, particularmente famoso en todo el mundo antiguo por sus santuarios. Osiris fue adorado aquí al igual que el dios Serapis. Los templos eran tan importantes que la gente peregrinaba desde todo Egipto y las tierras más allá para entregar ofrendas a los dioses. El gran templo de Tonis Heracleion también fue extremadamente importante. La procesión anual del culto de Osiris vio la barca ritual de Osiris transportada desde el gran templo a través del desierto hasta el santuario de Canopus. Las ciudades tenían una conexión tan fuerte entre sí que casi se siente como si el destino de ambas hubiera sido ser tragadas por el mar. La tierra del delta del Nilo estaba en medio de inundaciones durante la antigüedad. Era propensa a terremotos, tsunamis y licuefacción. La licuefacción es cuando la tierra tiembla tanto que el suelo se vuelve líquido, resbalando y deslizándose por todo el lugar. Esto empeoró cada vez más hasta el siglo II a.C., cuando colapsaron los suburbios del este de Canopus. Tanto Canopus como Tonis Heracleion se deslizaron hacia el Mediterráneo y se perdieron. No se volverían a ver hasta 1933, cuando un comandante de la Royal Air Force voló sobre la bahía de Abu Qir y vio unas ruinas en el agua. Los pescadores comenzaron a sacar artefactos de la bahía. No fue sino hasta 1992 que el arqueólogo submarino francés Frank Godiot comenzó a estudiar seriamente el área. Ha hecho asombrosos descubrimientos en ambas ciudades, desde templos en ruinas hasta santuarios, monedas, estatuas y barcos destrozados. Hay un rumor de que tal vez encontraron la tumba perdida de la mismísima Cleopatra. Gracias por ver el video. ¿Qué tipo de extrañas criaturas crees que podrían estar escondidas en el fondo del agujero azul de Tahan Ha? Déjame saber en los comentarios. Recuerda suscribirte y vuelvas pronto para ver más videos increíbles del canal.